Gozo estar con ustedes esta mañana y siempre. Cuando el hermano Donaldo me invitó para estar aquí delante de ustedes, yo pensé, después que hablé con él, en un tema que está en mi corazón, pero eso demanda semanas y semanas de preparación, porque es una especie de recorrido histórico por la humanidad, pero de una manera sucinta. Yo quería hablarles acerca de la parábola de la estulticia. Si entienden eso, por favor me dicen que no tengo idea de qué estoy hablando. No, Erasmo de Rotterdam escribió un libro, Elogio a la locura, y la traducción a español utiliza en lugar de locura la palabra estulticia, que es tontería. Y ese término me cautivó. Me ha cautivado hace muchos años. Y yo quería mostrar cómo el hombre ha ido de estulticia a estulticia y para ello ha utilizado la academia como soporte teórico. Y estos días estoy leyendo un libro de Zacarías, Rabbi Zacarías. Y él dice que cuando la sociedad tiene un nuevo proyecto, una nueva teoría, busca a unos académicos despistados, eruditos, para soportar, que sirve de soporte teórico a las teorías que se quieren impulsar. Y yo realmente he querido o quiero elaborar esa parábola, de ver cómo la humanidad se inventa teorías, prácticas para precipitar su descenso al infierno. Y perdonen que aquí hable como un ultraconservador evangélico. No lo soy, pero permítanme hablar así. Entonces, como estoy en preparación de eso y eso demanda mucho tiempo, había un tema que es mucho más fácil y más expedito, así que lo traje esta mañana. Lo traigo esta mañana. Los invito a que abran sus Biblias al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 18. El cristiano tiene que vivir una tensión. En teología hablamos mucho de la tensión escatológica del ya y todavía, ¿no? El aquí, el ahora y el más allá. Pero el cristiano vive una especie de tensión vivencial, existencial. Por un lado tengo que vivir los valores del reino y por otro lado se me imponen unos valores sociales que de alguna manera tengo que vivir y algunos de esos valores se tornan en antivalores frente al reino de Dios. Y Pablo nos da ciertas instrucciones para que aprendamos a manejar esa situación. Así que los invito a leer Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Yo hago esta reflexión bíblica movido por una gran preocupación que hace muchísimos años me embarga cada vez que tengo la oportunidad de reflexionar acerca de la sociedad contemporánea.
Yo creo que toda responsabilidad encarna algún tipo de preocupación en un grado tal vez soportable o insoportable para aquel que posee dicha preocupación. Como persona que se mueve en los campos bíblico, teológico y filosófico, comprendo que mis habilidades académicas debo ponerlas al servicio de Dios para el bien de su reino y también para el bien de la sociedad circundante. Y al observar, yo advierto que la sociedad está cubierta por un manto que los griegos llamaron akrateia, y que yo, reforzando o forzando el significado griego de este vocablo, denomino desorden, toda vez que este es el resultado de la intemperancia, y eso es lo que significa akrateia. Observo que Pablo está particularmente preocupado porque los cristianos de Filipos supieran vivir cristianamente en una sociedad que él reputó maligna y perversa. Esa misma preocupación debemos tenerla hoy quienes estamos trabajando comprometidamente en el reino de Dios y que entendemos que nuestra misión es representar los intereses del reino aquí en la tierra. Yo fui a Bogotá invitado por una organización. Su líder comenzó a hablarme del reino de Dios y en el diálogo mencionó exageradamente la palabra reino de Dios y yo le pregunté, ¿tú qué entiendes por reino de Dios? Y no sabía, porque es muy complicado definir el reino de Dios. La ventaja mía ahora es que no tengo esa obligación de hacerlo, de definir el reino de Dios, porque tampoco el centro de mi exposición no es ese. Así que les quedo debiendo la definición. Quiero que miremos brevemente unas características de la sociedad humana. Pablo, a partir de Filipenses, Pablo identifica la sociedad donde él está inmerso con dos nombres. Por un lado, él dice que es una generación maligna y perversa, y esto lo dice aquí en Filipenses, capítulo 2, versículo 15. El vocablo genea que él utiliza allí es polisémico, es decir, tiene muchos significados, entre ellos nacimiento, procedencia, origen, linaje, familia, raza, gente, pueblo, descendencia, prole, posteridad, lugar de nacimiento, patria, generación, edad, época. Pero aquí con genea él está refiriéndose a la sociedad configurada políticamente, política, moral y espiritualmente. La sociedad tal como se manifiesta, como dirían los filósofos, la sociedad vista fenomenológicamente. Jesús se refirió a la misma sociedad en términos como los siguientes. Jesús se dirige y les dice, oh generación mala y adúltera. También en Mateo les dice generación incrédula y perversa, generación adúltera y pecadora, generación incrédula. Y Jesús dice que esta generación es mala en Lucas 11:29. ¿Por qué razón Jesús cataloga a la sociedad circundante como adúltera? Yo quisiera sugerir estas posibilidades. Es adúltera por el grado de infidelidad que vive hoy. El hombre es infiel incluso a sus principios. Se torna infiel a sus ideales, traiciona sus ideales. Y es curioso porque el individuo se traiciona a sí mismo. Jesús la llama adúltera porque, creo yo, la sociedad está en abierta rebelión contra Dios. La palabra rebelión viene del latín bellum y eso significa guerra. Entonces la sociedad contemporánea le ha declarado la guerra a Dios. Es una sociedad que podríamos denominar adversus deum, es decir, contra Dios. Le ha declarado la guerra a Dios.
a los guerrilleros se les llama rebeldes justamente porque se levantaron en armas contra el orden establecido, contra el Estado. Por eso son rebeldes. La sociedad se ha levantado en armas contra Dios y lo ha sacado de sus instituciones. Creo yo que Jesús la llama adúltera porque la sociedad ejerce un altísimo grado de seducción a sus miembros. La sociedad nos seduce en aquellas áreas que constituyen nuestra debilidad. Claro, nos seduce en todo, pero en aquellas áreas que son nuestra fortaleza, fracasa en su seducción, pero logra su cometido en aquellas áreas en donde nosotros somos débiles. Creo yo que Jesús la llama así porque por la falta de piedad que en ella se encuentra. No hay piedad, no hay piedad. El hombre es un acebés, se ha caracterizado por la acebeia, por la impiedad. Pedro exhortaba a los hombres a ser salvos de esta perversa generación. La característica que el Nuevo Testamento más le imputa a la sociedad es la perversidad. Los vocablos que Pablo utiliza en Filipenses 2:15 son escolía. Escolía es oblicuo, tortuoso, torcido, injusto, desleal, falso. Y diastramene, este es un participio que viene del verbo pervertir, trastornar, desviar, apartar, desencaminar y descarriar. Entonces Pablo está diciendo que es una sociedad descarriada, torcida y tuerce a los demás. Es una sociedad perversa y pervertidora. Nos enseña a transgredir, nos enseña y casi nos obliga a transgredir. ¿Por qué la Biblia enfatiza ese carácter de perversidad en la sociedad? ¿Será que Rousseau, en su imagen del hombre bárbaro, tiene algo de razón al concluir que la educación, la sofisticación, la civilidad dañan al hombre y que éste, mientras más cercano está de su etapa primitiva, más genuino es? Es decir, el campesino es mucho mejor, mucho más perfecto que el citadino, de acuerdo con Rousseau. Podríamos creer con el filósofo francés que el individuo per se, por sí mismo, es bueno, pero que la sociedad ejerce tal influjo en él que termina por pervertirle, y yo creo que aquí tenemos que trabajar con la paradoja, sí y no. No importa el tipo de respuesta que demos a esas preguntas, debemos reconocer que esta sociedad, como todas las sociedades del pasado, son ambiguas, por decirlo de una manera amable. Es una comunidad progresista, que ha hecho grandes avances en el campo científico, tecnológico, humanístico, educativo, pero que a la vez ha retrocedido de forma geométrica en los campos ambientales, morales, éticos y espirituales. Los intereses políticos, económicos y morales han llevado a la sociedad a subvertir el orden espiritual y moral divinamente establecido, cambiando lo natural por lo antinatural. En su actitud subversiva arrastra a los sujetos en sus propias contradicciones e inmoralidades. Así entonces, es una sociedad perversa y pervertidora. Es una sociedad rebelde, incitante a la rebelión contra el orden divino establecido. Esa es la genea, la generación maligna y perversa de la cual habla Pablo. El segundo vocablo que Pablo utiliza para caracterizarla no se encuentra en Filipenses, la extraigo de Romanos capítulo 12. Él habla de hutos, este siglo. La segunda forma, como Pablo denomina el presente orden de cosas, incluyendo a la sociedad humana, es lo que yo les acabo de decir, aion hutos. ¿Qué significados
tiene la palabra ion. En el campo semántico de este sustantivo es tiempo, edad, época, era, siglo, tiempo de la vida, destino, suerte, eternidad, espíritu de los tiempos, este mundo, orden del mundo, la vida presente. Entonces entendemos como este siglo el estado presente de cosas. El mundo como se presenta y como vive es este siglo. Pablo enseña que no debemos mimetizarnos, no debemos adoptar la forma, no debemos esquematizarnos a este mundo. No debemos adoptar la forma de pensar y la forma de obrar del actual presente orden de cosas. Por el contrario, la enseñanza paulina es que tomemos distancia crítica de aquellos elementos que son adversum Deus, que están en contra de Dios. Es nuestra obligación moral y espiritual mirar la sociedad, amarla, servirla, pero hacer contracultura dentro de ella y presentar, como Pablo escribió a los Corintios, un camino mucho más excelente. No estamos llamados, creo yo, a ser unos críticos acerbos de la sociedad y satanizarla. Sí, es nuestro deber identificar los problemas traumáticos que se viven en ella, pero ayudar a redimir eso. Para eso nos ha llamado el Señor, para ayudar a transformar una sociedad que vive su propia contradicción y su propio colapso moral. Es obligación nuestra, entonces, ser embajadores del reino en una sociedad maligna y perversa. Pablo dice, en medio de ella resplandecemos como fanales, como lumbreras en el mundo. Nuestra tarea, frente a la sociedad, cuando ya he dicho algo de eso, frente a la sociedad circundante, Pablo provee ciertos consejos, los cuales debemos atender, ya que su utilidad para la espiritualidad es evidente. Esa sociedad que tan dramáticamente yo he caracterizado, y tal vez tan duramente he caracterizado, es una sociedad a la cual Dios ama profundamente. Dios no puede sentir aversión ni odio por esa sociedad. Detesta, abomina lo que esa sociedad hace, pero ama profundamente esa sociedad. Y eso debemos entenderlo para que podamos cumplir nuestra misión. Por un lado, Pablo dice que nosotros debemos trabajar intrínsecamente, debemos trabajar nosotros en nosotros mismos, y nos aconseja a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No debemos descuidarnos. Una de las características de esta sociedad de la cual les he hablado o les estoy hablando es que ha diseñado esquemas distractores. Y aquí quiero lanzar una crítica a Fernando Abilio, Mosquera Brandt, pero sería injusto que yo me criticara y no los incluyera a ustedes. Entonces, en esto quiero ser generoso. En mi crítica quiero ser generoso. La sociedad nos distrae. Y los cristianos del siglo XXI somos cristianos muy distraídos. Hay muchas cosas que nos distraen de lo verdaderamente esencial. Y nuestras preocupaciones, consecuentemente, están dirigidas a aquello que es periférico, no a aquello que es fundamental. Entonces, Pablo está diciendo, concéntrense en lo fundamental, la salvación, y háganlo con temor y temblor. En este caso, la salvación no solamente está limitada al concepto de no ir al infierno y de ir al cielo cuando muramos, sino al concepto de transformación total, que abarca al individuo, abarca la sociedad y abarca el cosmos. Pablo tiene una perspectiva de esto cuando dice que la creación está esperando el día de la liberación del pueblo de Dios para que ella sea liberada de la vanidad a la cual Dios la sometió, y esto lo agrego, el día que Dios maldijo al hombre, o Dios castigó al hombre. Dios, por amor al hombre, dijo, maldita será la tierra por causa tuya.
decir, el ser caído, el hombre, tenía que tener un hábitat que compartiera el mismo grado de degradación. Y Dios hace que la tierra sea eso, para que hubiera compatibilidad entre el hombre y su entorno. Entonces, como Dios sujeta a vanidad, a degradación, a la naturaleza, la salvación también le incorpora. Y no en vano, Isaías, Pedro y Apocalipsis nos hablan de una recreación cósmica, de un universo recreado por Dios, porque Jesús vino también a recrear toda su creación. Nuestra salvación va mucho más allá, entonces, de no ir al infierno e ir al cielo, sino de tener una vida espléndida aquí. Y por espléndida quiero decir una vida realizada en el Señor, una vida íntegra, una vida integral, una vida completamente transformada, y que esa transformación entonces afecte el universo, afecte al otro, a la sociedad. También Pablo nos está diciendo que nos ocupemos de asuntos ministeriales. Yo aquí tengo varios elementos. Por un lado, hay unas obras de diaconía que nosotros debemos atender. Pablo escribió a los hermanos de Éfeso, porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Efesios, Pablo quiere asegurarse de que los hermanos de esa ciudad entendieran que somos salvos no porque nosotros merecemos esto, no por méritos personales. Tenía un estudio bíblico anoche, y yo preguntaba, como no quería exponer a los que estaban allí, si Fernando Abilio Mosquera Brandt entra al cielo, toca la puerta, Jesús le abre y le dice: Fernando Abilio, es un placer verte, ¿cómo estás? Y yo le digo: Señor, muy bien, muy bien. ¿Y qué te trae por aquí? Ah, no, es que yo morí y yo vengo al lugar que tú me has preparado. Y entonces Cristo me dice: ¿y por qué crees que tú debes entrar aquí al cielo? Y yo le respondo: ah, no, mira, yo fui un buen hijo. Tú eres consciente que yo respeté a mi mamá, la ayudé. Soy un buen esposo, soy un buen padre, un buen yerno, un buen suegro, un buen abuelo, buen amigo. Me gusta ayudar a los demás. Realmente me sacrifico y lo que tengo lo comparto con los demás. Yo creo que esas son razones suficientes para entrar aquí. Y Jesús me responde: Fernando Abilio Mosquera Brandt, ha sido un placer verte. Hasta luego. Y me cierra la puerta del cielo en mis narices. Lo que estoy diciendo es un absurdo porque allá no hay puerta, según Apocalipsis. Pero me da la oportunidad de volver a la tierra. Entonces yo vengo y la segunda oportunidad terminó y me morí ahora sí de verdad. La primera muerte era de verdad, pero con una segunda oportunidad. Esta vez no hay tercera oportunidad. Toco la puerta. El mismo Jesús no manda ningún ángel, sino que el mismo Jesús abre la puerta. Fernando Abilio Mosquera Brandt, es un gozo verte. ¿Cómo estás? Ah, yo estoy bien muerto, pero aquí estoy en tu presencia. Y entonces, ahora sí vengo para entrar allí. ¿Y por qué crees que yo debo dejarte entrar? Ay, Señor, aprendí que yo soy mi vida es una tragedia. Yo soy un colapsado. Y yo siempre te fui infiel y yo hice cosas muy malas. Pero tú tuviste misericordia. Me perdonaste, me salvaste, moriste por mí, etcétera, etcétera. Entonces me abre las puertas del cielo y me dice: es el lugar que yo tengo preparado por ti. Y les pregunté a ellos cuál es la diferencia. Pablo se asegura que los hermanos de Éfeso entiendan que son salvos no porque se merecieron la salvación, no porque son buenas personas. A mí me fascina el capítulo 10 de Hechos, porque muestra a un hombre que en sí mismo podría justificar su salvación.
temeroso de Dios, limosna, oraba 3 veces al día, etc. Sin embargo, tiene que convertirse. Así que Pablo está diciendo que no somos salvos por obras, pero un efecto de la salvación es hacer obras. Todo aquel que es salvo tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Por un lado, en su propia vida, y por otra parte, Dios nos ha entregado el ministerio de la diaconía. Somos servidores. Hay unas obras que se nos presentan, están delante de nosotros y tenemos que hacerlas por imperativo divino. Nosotros tenemos que hacer buenas obras, aun cuando no contribuyan para nada en nuestra salvación. Yo hago buenas obras no porque con ellas voy a ser salvo. Yo hago buenas obras debido a que soy salvo. Mi salvación me impele, me impulsa, me empuja, me estimula a hacer buenas obras. Entonces yo debo entender eso. Y en esta sociedad yo debo entender eso. En varias de mis clases, muchas veces he dicho lo que aquí les voy a repetir. Cuando Fernando Vilio Mosquera Brand predique el Evangelio, yo realmente he predicado el Evangelio y usted ha predicado el Evangelio cuando cumplo 3 condiciones. Si una de las 2 falta, el Evangelio no ha sido predicado por mí. 1, cuando lo proclamo, ya sea a través de la predicación de enseñanza, a través de literatura, que yo escriba artículos, libros, tratados, cuando lo proclamo verbalmente, y ustedes saben que lo verbal tiene que ver con lo oral y con lo escrito. Esa es una condición, me faltan 2 más. Yo predico el Evangelio cuando lo encarno. Si yo le digo a una persona, yo estoy liderando un grupo de hermanos, estamos abriendo una obra, y si yo les enseño que no deben mentir, yo tengo que ser ejemplo de ellos. Si yo les digo, debemos trabajar duro para el Señor y sacrificarnos, yo tengo que ser ejemplo de eso. Eso quiere decir que yo debo encarnar las verdades de Dios en mi vida. Cuando yo encarno las verdades de Dios en mi vida, he predicado 2/3 del Evangelio. Y cuando termino de predicar el Evangelio totalmente, cuando sirvo a otros. Cuando predicamos el Evangelio, cuando lo proclamamos, cuando lo encarnamos y cuando somos diáconos, en el sentido de servicio. Cuando usted ha hecho las 3 cosas, entonces puede decir, he predicado o estoy predicando el Evangelio. Pablo nos dice a nosotros que debemos ser irreprensibles y sencillos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros brillamos, alumbramos como lumbreras. Nosotros debemos tener una conducta irreprensible. A mí me parece que de los macarismos que encontramos en Mateo capítulo 5, el más complicado, el más difícil es: bienaventurados los de limpio corazón. Yo creo que todo el orgullo, toda esa autoimagen de perfección se estrella contra esa bienaventuranza. Los cazaroi en te cardia, los limpios en el corazón. Que no haya manchas, que no haya ambigüedades, que no haya intereses oscuros, motivaciones oscuras, que haya transparencia. Qué difícil es eso. Nos estrellamos contra esa realidad, pero el Espíritu de Dios está allí para socorrernos, para auxiliarnos, para hacer que en nuestra vida eso se vaya construyendo, esa limpieza se vaya construyendo. A mí me preguntaron en cierta ocasión, ¿para qué estamos aquí? Y yo di una respuesta simple. Parece que soy trinitario porque predico el Evangelio cuando se cumplen 3 condiciones y estoy aquí para 3 cosas. 1, para honrar a Dios. El ser humano está aquí para honrar a su Creador, para amarlo, obedecerlo. 2, el ser humano está aquí para servir a Dios y a su creación.
Somos imago Dei, administradores de Dios aquí. Y por eso también somos embajadores. Y tercero, que tiene relación con lo que estoy diciendo, de la irreprensibilidad. Nosotros tenemos que pasar por la tierra para poder ir o al cielo o al infierno. Olvidémonos del infierno para ir al cielo. Y entonces esto quiere decir que es aquí en la tierra donde iniciamos el aprendizaje de cómo vivimos o cómo vivir en el cielo. Dios no me enseña en el cielo cómo vivir allá. Ese aprendizaje lo inicio aquí, no lo termino. Pero aquí me meto, inicio el camino, como cuando uno lo meten al preescolar. Allí, ese es mi preescolar, la tierra. Aprender a vivir irreprensible, no siendo impecable y perfecto, sino entrar en comunión con el Señor, con mis altibajos, pero por la gracia de Dios sigo adelante. La sociedad no está esperando ver en nosotros hombres y mujeres perfectos, sino hombres y mujeres íntegros, que amamos a Dios, que en nuestras caídas reconocemos nuestras caídas, nos levantamos por la gracia de Dios, reconocemos la gracia de Dios en nosotros y nos esforzamos por vivir la gracia de Dios. La sociedad quiere ver eso, quiere ver modelos, quiere ver paradigmas. Esto, ahora que estoy más metido en el ejercicio pastoral, me he dado cuenta de la importancia de eso, que la gente a mí me observa y la gente me escucha, escucho lo que yo digo y observa lo que yo hago, porque varias personas me lo han dicho. La gente quiere ver modelos, no de perfección, sino verdaderos humanos que se postran ante los pies del Maestro. Y finalmente, Pablo dice, asidos de la palabra de vida. Yo quiero leer aquí una nota y terminamos. Asidos de la palabra de vida. Y él dice, logos, zen, ejontes, epejontes. Aquí Pablo hace una ruptura epistemológica con la filosofía griega, especialmente con Heráclito, para quien el logos es la ley inmanente a todas las cosas, que sujeta a todos los seres a una unidad, determina el constante cambio del universo. Para Heráclito, el logos es una cualidad impersonal y mecanicista. Pablo entiende el logos como la palabra de Dios que da vida al hombre, una palabra vivificante. Por esa razón habla del logos zoes, es decir, la palabra de vida. Ya Jesús había afirmado, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, en Juan 6:53. El logos de Jesús es vida y por tanto es vida. Si nosotros queremos hacer contracultura y sobrevivir a la tragedia de la sociedad, debemos agarrarnos de la palabra de Dios. Considero que es imposible moral, yo diría lógico desde la lógica cristiana, y es un imposible espiritual ser fiel a Dios alejados de la palabra. Y les voy a decir otra cosa, es imposible ser fiel a Dios también alejado de la iglesia. He comprendido la importancia de la iglesia local. Hay personas que desdeñan la iglesia local, pero la vida espiritual es imposible lejos de la iglesia local. De pronto usted no comparte eso conmigo, tiene todo el derecho de no estar de acuerdo conmigo, pero he llegado a esa convicción no gratuitamente, sino por observación, análisis de la palabra, por supuesto, y por observación de personas que se alejaron de la iglesia. Resultado, tragedia espiritual y moral. Usted no puede pretender vivir la espiritualidad o una espiritualidad sana sin que la palabra de Dios lo subsuma. Imposible. Por eso Pablo dice, asidos de la palabra, agarrados de la palabra.
la palabra de vida. Eso es, estamos ubicados en un mundo que ejerce influjo negativo en nosotros, pero que nosotros estamos llamados a ejercer influjo positivo en ese mundo.